que usted lea conmigo este versículo de la Biblia que está en Apocalipsis con P, Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 16 al 18. Yo estoy seguro que de alguna manera el Señor va a usar este vaso de barro frágil y poco sabio para enseñarle a usted algunos principios esenciales acerca de su palabra. Y hoy vamos a salir edificados. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Muy bien, muy bien. Yo creo que usted lea conmigo. Versículo 16 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice el versículo 18. Ojo aquí, ojo aquí. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amor, ¿me alcanzas los papeles, por favor? Yo no sé si a usted alguna vez le han hablado de este versículo, si usted de alguna forma lo ha escuchado alguna vez, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Porque, mire hermano, yo he escuchado tantas cosas. El otro día estaba hablando con uno de mis grandes amigos y él me contaba todo lo que le habían dicho acerca de la vacuna y lo que se piensa acerca de la marca de la bestia. Y lo último que me dijo, y me causó mucha risa, es que mira, cuando te ponen el termómetro en la cabeza, ¿en dónde te lo ponen? Me decía, en la cabeza. ¡Pip! Ahí está, en la cabeza. Y a veces, ¿dónde te lo ponen también? ¡Pip! En la mano. Eso quiero decir que muy seguramente, me decía él, no estoy seguro, pero puede ser la marca de la bestia. La vacuna puede ser la marca de la bestia. Y aquí, hermano, varios vacunados ya están. ¿Cómo así? Que eso no me lo habían contado. Pero yo quiero hoy desmantelar ciertas cosas. Mire, mi intención hoy no es decirle a usted, vacúnese o no se vacune. No es mi intención, eso es una decisión propia, personal. Mi intención es que usted sepa a la luz de la palabra y a la luz de la escritura lo que corresponde a ese suceso llamado gran tribulación y a la manifestación de la bestia o del anticristo y el falso profeta, etcétera, y que usted saque de su decisión personal el criterio bíblico mal interpretado y tome su decisión con base a su criterio médico. Yo no soy médico, yo no le voy a decir si la vacuna es buena, porque es que los estudios que yo he hecho, porque es que yo me la he pasado sabiendo si que la Janssen o si la de China, yo no sé de eso nada, mi hermano. Lo único que yo sí le puedo explicar a usted, para que usted esté tranquilo en su criterio espiritual, es lo que dice la palabra. Amén. ¿A cuántos le interesa el tema? ¿Un poquito? Algunos, mi hermano, algunos dicen, igual yo ya me la apliqué. Un hermano me decía la vez pasada, igual yo ya me la apliqué, si es la marca la bestia, yo te compro y te llevo a tu casa. No me arriesgo a tanto. Pero otros en realidad tienen un peso en su cabeza y dudas y preguntas y cuestiones, y espero que el Señor me dé la capacidad de poder explicarle a usted de forma condensada lo que tiene que ver en cuanto a la sincronía entre la marca de la bestia y la vacuna. ¿Está bien? Quiero que usted vaya conmigo primero que todo a estos textos, y yo creo que es lo básico, que es la base, lo esencial. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Me encanta eso. Las coyunturas y los tuétanos, es decir, mi hermano, por dentro. La palabra de Dios no es un efecto exterior, causa un efecto adentro de su alma. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en los versículos del 20 al 21, mira lo que dicen: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo quiero que usted le ponga atención a estos versículos, porque estos versículos son la base de la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu presencia. Yo me comprometo, Señor, a darte toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces. Tú ayúdame, Señor, a transmitir lo que es tu palabra, Dios, la esencia, lo importante, lo que tiene que estar en el corazón. Espíritu Santo, brinca por encima de mí, de mi debilidad, de mi torpeza, y glorifícate tú en el nombre poderoso de Jesús. Mire, siempre he pensado que hay unos peligros a los cuales nosotros como cristianos nos vemos expuestos, aún viniendo aquí a la iglesia. Le voy a hablar de 5, pueden haber muchos más, pero el primero de ellos es la imprudencia. Yo no sé si usted ha escuchado algunos pastores imprudentes. Algunos pastores que dicen cosas que están en la palabra, que son verdad, pero tal vez no sea el momento o el tiempo específico para decirlas. Le voy a dar un ejemplo. Hay una persona que está pasando por ansiedad, pasando por tristeza, pasando, ¿cómo se llama? Depresión, pasando por un tiempo de depresión, y algún predicador sale: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Eso es una verdad bíblica, pero dicha de una forma imprudente. Porque la depresión muchas veces su raíz es física. Y como es una raíz física, se tiene que tratar también de forma física. Entonces, podemos utilizar una verdad bíblica y a algunas personas dañarlas por nuestra imprudencia. Generalmente esto se hace sin tener alguna intención mala. Sí, porque no estoy diciendo que sea malo, que sean personas malas que quieren dañar. No, en su afán de dar un conocimiento, terminan siendo imprudentes. Básicamente una imprudencia es hablar o actuar sin pensar, sin percatarse de las posibles consecuencias. Entonces nos vemos enfrentados a imprudencia, mi hermano, y hay que tener cuidado, porque a veces hay verdades que están en la palabra que no son para ti. Hay juicios que están en la palabra que no son para ti, que no son para tu edificación, y tú tienes que saber discernir eso. Lo segundo, a los cuales nos vemos enfrentados, es una equivocación o un error doctrinal. Ya no es una imprudencia, ya es una equivocación, es un error de doctrina. ¿Por qué se da? Por desconocimiento, por ignorancia o por una mala interpretación de las Escrituras. O sea, personas que hablan lo que no saben o que se ponen a hablar de lo que no conocen y pueden causar un error doctrinal. Le voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. Hay un pasaje muy conocido que está en los evangelios que dice que el Señor le dijo a Pedro, le dice: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo algún día prediqué y dije: el Señor edifica su iglesia sobre Pedro, y Pedro nos representa a nosotros. O sea que el Señor está edificando su iglesia sobre nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso?
Ni siquiera un error doctrinal. Se llama una brutalidad doctrinal. Porque el Señor no está edificando su iglesia sobre ninguno de nosotros. Él es la roca, Él es la piedra angular. Lo que le dijo a Pedro fue: tú eres Cefas, en el griego original, que significa piedrita. Tú eres Petro. Y sobre esta Petra, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Es decir, sobre esta piedra. Estaba hablando de Él mismo. Luego, cuando uno lee el contexto en otros pasajes, se da cuenta que eso es un error doctrinal. Y usted también, estudiando un poquito acerca de religiones y demás, se da cuenta que esa es la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso dicen que Pedro es el Papa, el primer Papa que hubo. El católico te va a decir, fue Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que sobre él iba a edificar su iglesia. Entonces, ¿qué es un error doctrinal? Una mala interpretación, ignorancia o desconocimiento. Hay gente que sabe mucho, ojo con esto, que sabe la Biblia y que se ha dedicado a estudiarla, pero en algunos momentos puede tener una mala interpretación. Cuidado, ¿eh? Y hay que saberla identificar. No necesariamente quiere decir que esto sea intencional o malintencionado. Pero ya vuelvo a los peligros y nos vamos encontrando con algo ya más profundo, que son las herejías. ¿Usted sabe qué es una herejía? Ya sí son afirmaciones que van contrarias a los principios básicos de la palabra del Señor. Ya son afirmaciones que a usted le pueden causar un peligro terrible y alejarlo de la fe que lo lleva por el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Voy a tocar ciertos aspectos de algunas iglesias, pero lo voy a decir con mucho respeto. Los mormones, en su exposición de su doctrina, ellos dicen que al señor José Smith un día le llegó un ángel y le dijo que le entregaba un complemento del evangelio a lo que llamaron el libro del Mormón. Si usted lee o ha estudiado alguna vez de doctrina o de religiones, usted sabe que puede entender que es así. Ellos reciben no solamente la palabra del Señor, los 66 libros que usted tiene en su canon bíblico, sino también confiesan el libro de Mormón. Entonces, el apóstol Pablo, luego en el Nuevo Testamento, decía: si a ustedes un ángel o cualquiera de nosotros les habla de otro evangelio, sea anatema, o sea maldito. O sea, advirtiéndonos de una posible herejía que lo puede llevar por un camino de error. Y yo no estoy hablando de que la gente, mire, no me malinterprete de que los mormones, de que son del diablo. No, hay mucha gente que está allí, que ama al Señor, que de verdad quiere conocer la verdad, pero tiene una raíz de error, dado por una herejía. Entonces, ¿qué es una herejía? En palabras castizas, es una afirmación o posición contrarias a los principios y las reglas establecidos, aceptados comúnmente dentro de la iglesia. Ahora, lo cuarto a lo cual también nos vemos enfrentados nosotros, que tenemos que tener cuidado, mi hermano, porque para eso estudiamos la Biblia. Hay gente que estudia la Biblia para decir que sabe mucho, pero usted tiene que estudiar la Biblia para poderle hacer frente a los peligros que nosotros nos vemos enfrentados. Y el cuarto peligro es la apostasía. ¿Usted sabe qué es la apostasía? ¿Alguno sabe? Mis estudiantes de doctrina y fundamento están cuchillas en eso. La apostasía es simplemente cuando alguien que ha profesado la fe en Jesús, después muy elocuentemente dice: no, es que ya yo no creo. Es que la verdad es que yo me puse a pensar bien y a mí me parece que eso de Jesús, hay muchos vacíos, hay muchas dificultades, hay muchos problemas y yo ya no creo. Y ponen eso en su Instagram, en su Facebook, con millones de seguidores. Luego de ser cabezas visibles de la fe, se desvían. La Biblia lo llama apostasía. Y también tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque son muy elocuentes a la hora. Hermano, nosotros luchamos, llevamos años entendiendo y estudiando y profesando muchas cosas que no entendemos de la Biblia.
que a nosotros nos parecen temas difíciles de digerir. Pero eso no quiere decir, por eso yo leía los tres primeros versículos, son para mí la base de esto, porque la palabra de Dios, porque tú no la entiendas o porque tú no la comprendas, no deja de ser viva y eficaz. La palabra de Dios, porque nosotros en el momento actual no logramos digerirla, no deja de ser más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios no deja de ser, la palabra de Dios no deja de tener el efecto que ella hace. Y no deja de ser inspirada por Dios. Así sea mal interpretada, así sea mal enseñada. Entonces, nos encontramos con la apostasía. Lo último, la blasfemia. Y la blasfemia sí ya es directamente maldecir el evangelio, hablar en contra del evangelio, injurias, calumniar, etcétera, 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 etcétera. Todas estas cosas se dan porque en general nosotros olvidamos el principio más importante o la regla de oro de la hermenéutica o la interpretación bíblica. Y es esta, no se lo olvide nunca. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, la palabra del Señor tú la debes estudiar de forma deductiva. De forma inductiva, perdón. La palabra del Señor, tú la debes estudiar desde lo básico hasta lo general y no de forma inductiva desde lo general hasta lo básico. Le voy a poner un ejemplo. Estudiarla de forma inductiva es esto. Todos los hombres son mortales, es un ejemplo. Samuel es un hombre. Entonces, Samuel es un mortal. Tú deduces lo más lógico. ¿Cuál es la idea principal? Todos los hombres son mortales. ¿Cuál es la premisa? Samuel es un hombre. ¿Cuál es la conclusión deductiva? Samuel es un mortal. ¿Cuál es el problema de estudiarla de esta manera? Que Cristo era un hombre, pero Cristo no era un mortal. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar la palabra del Señor de forma deductiva, lo que haces es que ella te habla y no que tú le das ideas a ella para después te la justifique. Eso es muy importante. ¿Por qué les estoy hablando de todas estas cosas de hermenéutica y teología? Porque de esta base vamos a partir para meternos un poquito. Por tiempo no voy a alcanzar a digerirles todo lo que compete al tema, pero quiero darles unos tips bien importantes. Entonces, ¿estamos claros que la Biblia se interpreta a sí misma? Muy bien. Ahí vamos avanzando. Más del 60% de la escritura es de carácter profético. O sea que la Biblia en un 60% o más habla de lo que va a acontecer en el futuro. No es nada nuevo, no es un concepto nuevo, no es algo que... Y a mí me encanta porque la escritura a lo largo del tiempo ha comprobado ser veraz. Arqueológicamente la gente se ha encargado de querer refutar la escritura, pero después llegan tiempo después otros arqueólogos a decir, sí es cierto, lo que dice la palabra del Señor, lo que enseña la Biblia es cierto, porque lo comprueba la escritura, la arqueología, la historia, lo comprueba la cultura. Entonces, teniendo en cuenta que el carácter profético de la Biblia es más de un 60%, también a la hora de hablar del panorama profético o de los tiempos finales, nosotros tenemos libros enteros que hablan del tema. ¿Cuáles libros? Daniel. El libro de Daniel es un libro que usted puede estudiar de una forma profunda y le va a hablar de todo el carácter profético, cosas que ya sucedieron y de cosas que van a pasar. El capítulo 9 del libro de Daniel es un capítulo prodigioso porque nos habla de una parábola muy conocida que es la parábola de las 70 semanas. En esa parábola de las 70 semanas el Señor establece un reloj profético y dice: 69 semanas ya se han cumplido, pero aún queda la última semana, que es la semana 70. El profeta Daniel, hablando de esta semana 70, o de lo último que iba a acontecer,
decía, Daniel capítulo 12, versículo 4. Yo quiero que usted lo lea conmigo. No se me pierda, no se me pierda. Yo sé que hay bastante teoría, pero vamos, quiero direccionarlo, quiero llevarlo por la ruta que le quiero enseñar. Dice el versículo 4, Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, dice el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Está hablando de 3 años y medio y se está refiriendo a la segunda parte de lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Sí? Quiero que usted me ayude a predicarle y a enseñarle más, porque no voy a poder darle todos los capítulos pero le estoy dando citas claves para poder llevarlo, para que usted en su casa examine, no trague entero, no se acostumbre a tragar entero y podamos llegar a una conclusión veraz. ¿Ok? Mateo capítulo 24 es la versión del evangelista Mateo acerca de lo que el Señor dijo de los últimos tiempos. Y me gusta porque el versículo 3 de Mateo capítulo 24 tiene una clave increíble. Los discípulos le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ojo aquí, ojo aquí, ojo acá. El versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, me voy a volar versículos. No sé si yo creo que lo pusimos. Respondiendo Jesús les dice: mirad que nadie os engañe. Ojo, versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ojo, 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 ojo. Versículo 7: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo sé que usted ha escuchado esto varias veces, pero a veces lo leemos así, ay sí, porque alguien nos dice: mira que está viendo terremotos por ahí, mira que está viendo hambre. Hermano, esto lleva sucediendo hace rato. Terremotos, hambres, pestilencias, esto está sucediendo desde hace siglos. Versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Aquí empieza a haber clave. Ojo. Versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y Daniel versículo 11:31 habla de eso. Dice, versículo 21, porque habrá entonces aquí hay otra clave, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ojo, a los escogidos. La iglesia normalmente piensa, ¿quiénes son los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Necesito que me ayude. No se me duerma, yo le estoy dando muchos versículos. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Quiénes? Muy bien, ahí están. Ojo, ojo, ojo. Ayúdeme. Yo le prometo que va a ser algo bueno. No se me duerma, no se me duerma. Además es la palabra del Señor. Léala pídele al Señor que le abra el entendimiento. Dice, versículo 27, ojo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice el versículo 29:
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Bueno, ¿qué llevamos hasta aquí? Vamos a parar y vamos a hacer un repaso. Tenemos al profeta Daniel que nos habla de una manera, creo que la más portentosa de todo el panorama bíblico que hay en la tierra. Esto estoy hablando desde tiempos, mucho tiempo atrás, desde el año 500 antes de Cristo comienza el reloj profético a andar. Pero el mismo profeta Daniel dice: yo oí, pero no entendí. O sea, el gran profeta Daniel, que fue por medio del cual llegó la revelación del panorama profético, no entendió. Tenemos al profeta Daniel por ahí. Y luego el Señor responde a la pregunta de sus discípulos. Ojo, que cuándo iba a ser que el reino se iba a manifestar. Porque es que el Señor vino y pasaba el tiempo y no se había mostrado con ese poder y esa gloria que él hablaba ahí, sino estaba diciendo, en ese momento acababa de decir que lo iban a matar. Pero ¿dónde estaba el Mesías, el gran Dios que iba a venir con la gloria a rescatar el pueblo de Israel o a redimir a Israel? Recuerde que en esa época Israel estaba siendo esclavo de Roma y los judíos estaban esperando con todas sus fuerzas al libertador. Entonces, si él era el Mesías, proféticamente decía que él iba a libertar a Israel con poder y gran gloria, pero estamos hablando de un Jesús que estaba diciendo que lo iban a matar. Entonces, por eso los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida? Ojo ahí. Hasta ahí vamos. Me miran con cara de perdido, pero no me van a quitar el ánimo. Ahí voy. Yo le voy a llegar a algo bueno, mi hermano, no se me afane. Es que quiero, porque cuando estaba hablando con mi amigo, yo le decía, es que hay que leer la palabra. Porque aquí yo le puedo empezar a hablar de lo que yo pienso y sacarle mis conjeturas y hablarle de lo que a mí me parece y de mi interpretación. Pero por eso le expliqué que la Biblia es su propio intérprete, que la Biblia tiene contextos, que los grandes errores de los cuales le hablé al principio, en la mayoría de los casos se dan porque leemos la Biblia o la estudiamos de forma deductiva. Es decir, ofrecemos nuestros razonamientos para que la Biblia nos justifique, pero no es así. La Biblia nos enseña a ella misma. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, versículo 2. Ojo a esto. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean. Ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual o una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Ojo a los tips, rebelión contra Dios. Y se dé a conocer el hombre de anarquía. Esta es la versión, nueva traducción viviente. La versión Reina Valera dice el hombre de pecado. Ojo. Aquel que trae destrucción. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Es decir, que hasta que no se manifieste, primero se va a manifestar y después va a comenzar lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Es más, el apóstol Pablo en otro pasaje dice que será como dolores de parto. Las mujeres que han tenido hijos, ¿usted tiene los dolores de parto en el mes quinto? No me diga que sí, porque no. ¿Usted tiene los dolores de parto en el tercer mes? No.
Bueno, te digo en el octavo y algunos dicen, sí, yo tuve mi hijo al octavo mes. No, normalmente se tiene a los 9. El dolor de parto comienza cuando ya se va a dar el asunto. Entonces, por eso el apóstol Pablo explica, son como dolores de parto, para que la gente no pensara que todo lo que está, porque hay cosas que parecen similares, que parecen que son, pero les leía en el capítulo 24 de Mateo que será como nunca ha existido. Mi hermano, si usted ha estado en un terremotico, si usted ha tenido dificultades de hambre, si hemos visto las dificultades de África con el tema de los alimentos, etcétera, será como nunca ha existido, como usted ni siquiera se lo imagina. Sigo ahí. Capítulo Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 2:4. Se exaltará a sí mismo hablando del hombre de pecado y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios, hablando del anticristo. ¿No se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses, no le está diciendo a usted. Y ustedes saben qué es lo que... Esto es clave. Esto es clave. Versículo 6. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo está hablando del anticristo y dice, el ministerio, dice la versión Reina Valera, de la iniquidad ya está en acción. Pero en este momento hay algo que no lo deja manifestarse. Cuando sea quitado, entonces se manifestará el hombre de pecado. Ojo, que todo tiene conexión, todo lo que le he dicho tiene conexión, porque todo hace referencia a la última semana de Daniel, al periodo de la gran tribulación y a la manifestación del anticristo, que es lo que en esencia nos habla el libro del Apocalipsis. Hay gente que lee el libro del Apocalipsis y empieza a leer las trompetas, empieza a leer los caballos, empieza a leer la gente que bota fuego y la bestia y la mujer que vuela porque no la lee con los contextos. Recuerde que cuando usted lea el libro del Apocalipsis, usted se da cuenta que es Dios hablándole a Juan. Y Juan era un tipo como usted y como yo, pero no tenía ni idea de lo que era un helicóptero, ni lo que era un tanque de guerra, y entonces él veía esas cosas maravillosas y él trataba de explicarlas con sus palabras y utilizaba que ¿cómo se dice? La libélula que bota fuego por la boca. Hay varias explicaciones. El dragón que escupe azufre. Pues claro, él estaba viendo una guerra multitudinaria con las armas y la tecnología de hoy y no podía entender. Hasta ahí. Listo, sigamos. No se me pierda. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ojo a esto. Esto también es muy importante. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia ¿para quién? Para mi pueblo Israel. Pero al final será salvo. La versión Reina Valera dice un tiempo de angustia para Jacob. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. ¿De qué momento? ¿Cuál es el tiempo de angustia como nunca lo está hablando? De la semana 70 que habló Daniel, del periodo que estaba describiendo el Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el capítulo 21 del libro de Lucas. Y esto es difícil. Yo sé, mire, si usted quiere entender la palabra del Señor, tiene que estudiarla, mi hermano. Por eso le decía, Señor, dame la sabiduría, porque de nada me sirve yo tratar de explicarle todos estos versículos si no es el Señor mismo el que nos abre el entendimiento y si no se despierta en usted un deseo de aprenderlo. Por eso, si usted toma notas, en su casa revise las citas y medítelas, porque yo lo voy a hacer llegar a una conclusión.
dándole todos los contextos, pero depende de usted el que se meta en su corazón. Entonces, Jeremías 30, versículo 17, está diciendo que ese tiempo de la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob o para el pueblo de Israel. Ok, seguimos adelante. Ahora sí venimos con el libro de Apocalipsis, las citas de Apocalipsis. Y vamos a leer solo el capítulo 1 porque ya me quedan 9 segundos. Voy a llegar a la conclusión, pero voy a llegar a la conclusión, yo se lo prometo. Apocalipsis capítulo 1. ¿De qué trata Apocalipsis? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis, mi hermano, no es un libro para entretenerlo a usted, ni para que usted diga, ay, esto tiene mucha dificultad. Es un libro, mire, es el libro más maravilloso que hay, porque revela como ningún otro la manifestación del Cristo de gloria, del Cristo que estaban esperando los discípulos cuando le dijeron, Señor, ¿cuál es la señal de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? Porque ellos estaban viendo al Cristo sufriente, al que vino a esta tierra a pagar por sus pecados y por los míos, y que iba a morir en una cruz, y que murió como cordero en el matadero, dice el libro de los Salmos. Entonces, habla de Jesucristo, de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Esto es lo más lindo que hay. Hermano, para usted su esposa puede ser lo más lindo, pero la mía es la más linda de todas. Gracias, mi amor. Bienaventurado el que lee. Mira lo que habla de quienes leen el libro de Apocalipsis. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El capítulo 4 dice que Juan le escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Son iglesias que estaban en el tiempo de Juan, que eran reales, pero que representan las características de las diferentes iglesias que usted ve hoy en día. Entonces habla de la iglesia de la Odisea, habla de Esmirna, habla de Éfeso, y cada una el Señor le da una palabra que no lo vamos a hacer por tiempo, pero que representa lo que en el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son. Es decir, el libro del Apocalipsis hasta el capítulo 4 habla y da mensajes a las iglesias, y después, mi hermano, no vuelve a hablar de la iglesia hasta el capítulo 20. Ya le voy a explicar por qué, si me da el tiempo. Y las que han de ser después de estas. Ya le saqué toda mi artillería. Ahora le voy a tratar de direccionar. Las 70 semanas de Daniel representan, como le dije, el periodo profético total de la historia. Tiene 2 personajes principales. El primero es el pueblo de Israel, que es el personaje secundario, y el personaje más importante es el Señor Jesucristo. Es decir, todo el panorama profético que gira alrededor de este mundo tiene que ver con lo que pase con Israel. Y usted lee, por ejemplo, capítulos como el 24 del evangelista Mateo, y usted empieza a decir, el que persevere hasta el final será salvo. Y usted dice, amén. Y la iglesia, y muchos predicadores, y la iglesia tiene que perseverar hasta el final. Mi hermano, pero está hablando en ese capítulo, acuérdate, ¿cuáles serán las señales de tu venida? ¿Cuáles serán? Dice, y el Señor les comienza a decir, y les dice, que esto es muy importante, como nunca ha existido ni va a existir. Jeremías habla de tiempo de angustia para Jacob. El apóstol Pablo dice que el ministerio de la iniquidad no se ha manifestado porque hay algo que lo detiene. Algunos teólogos afirman que es el Espíritu Santo, otros dicen que la iglesia. Yo particularmente creo que eso que detiene la manifestación del ministerio de la iniquidad del anticristo es la iglesia, por una simple razón,
No puede ser el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Y cómo va a ser quitado? No se puede quitar. ¿Sí? Representa más bien a la iglesia subiendo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando usted lee en un pedacito, dice, será como el relámpago que va del oriente al occidente. Y después dice, vendrá en gloria y con poder y con autoridad. Defínete, Señor. O vienes como ¿usted ha visto un relámpago? ¿Usted ha visto un relámpago? Ya. O vienes con poder y gloria mostrando tu esplendor en un caballo blanco, en un caballo con la corona. ¿Cómo es la cosa? Y es ahí donde el apóstol Pablo explica, entonces, que hasta que no se retire la iglesia, no se va a manifestar el ministerio de la iniquidad y tampoco se va a manifestar el hombre de pecado, que es el anticristo. ¿Sí? Ok. Definitivamente no puedo alcanzar, pero le voy a tratar de dar la conclusión acerca de la vacuna, porque todos empezamos hablando de la vacuna y este man me habló del anticristo y un poco de cosas raras. El primer versículo que yo le leí, ¿se acuerda? Que la marca, la bestia, ese que usted ha leído por mucho tiempo, y que le han dicho que es la marca, la bestia, porque es un chip. Todo el mundo dice, no, es el chip. En la Biblia no habla de ningún chip, mi hermano. La Biblia no dice por ningún lado que es ningún chip. Que posiblemente, si analizamos de forma deductiva, pueda llegar a ser un chip, pues tiene características. ¿Sí me explico? Pero así como la manzana no es la fruta prohibida que se comió Adán, la Biblia no dice, quítese eso de la cabeza, no fue una manzana, pudo ser una papaya, un banano, un guineo, lo que sea, un melón. Pero como se ve más bonita la manzana, entonces todo el mundo dice que es manzana, pero la Biblia no dice que fue manzana. Así tampoco dice que es un chip. Lo que sí dice la palabra es que el Apocalipsis es la revelación de las cosas que van a pasar. Y cuando usted lee el Apocalipsis, usted se da cuenta que del 2 al 4 habla de la iglesia, ojo, y le da la carta a las iglesias. Pero después jamás la vuelve a usted a escuchar. Y se empieza a revelar la ira de Dios. ¿Manifestada cómo? Le voy a hablar así de forma rápida. En los sellos, son 7 sellos. Después de los sellos vienen las trompetas. Son 7 trompetas. Después de las trompetas vienen las copas. No le voy a detallar porque aquí no duramos toda la noche. Son 7 copas. Y son las copas de la ira de Dios. Son las trompetas del juicio de Dios. Y son los sellos para manifestar el castigo de Dios. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué cuánto va a estar la iglesia aquí? Hay gente que se empeña en pensar que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación, mi hermano. Pero es que usted y yo no vamos a recibir la ira de Dios. Porque Cristo recibió la ira de Dios por nuestro pecado y nosotros fuimos exentos. Exacto. Me está confundiendo el español con el inglés. Exentos. Lo que sí es cierto es que el capítulo 13 del libro de Apocalipsis está hablando de la séptima trompeta. Porque cuando comienza la primera copa es que se manifiesta la bestia y el anticristo, que representa lo que Daniel decía, tiempo y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Porque recuerde que la última semana de Daniel o el periodo de la gran tribulación va a durar 7 años. Entonces, aterrizando. Vamos, pasajeros del vuelo, vamos aterrizando. La iglesia no va a estar acá. A usted no le van a poner ningún chip, ni le van a zampar ningún 6, ni le van a poner el termómetro de la temperatura, porque usted no va a estar acá. Porque esa parte de la marca de la bestia está en el capítulo 13 y dentro del cronograma del Apocalipsis eso está después de la séptima trompeta, y en la séptima trompeta está para comenzar los 3 años y medio que viene el periodo más difícil de la gran tribulación. Cosas que nunca han existido, ni terremotos, ni hambre, ni pestilencias, ni nada ha pasado como en ese momento. Y ese juicio no es para usted.
es para el pueblo de Israel, porque Jeremías capítulo 30 dice que va a ser un tiempo de angustia para Jacob, porque ellos no recibieron al Mesías, ojo ahí, y para aquellos que no recibieron y no están marcados por el Espíritu Santo, que no tienen las arras o el sello del Espíritu Santo. Usted no está ahí, usted está en otro cuento arriba en el cielo que se llama Las bodas del Cordero. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Usted está en otro cuento arriba en el cielo disfrutando de la presencia de Dios. No le voy a hablar de eso. ¿Por qué le hablo de esta manera, mi hermano? Porque basta ya de estar malinterpretando la escritura o queriendo sacar versículos y darle nombre y volverse locos con la información. Basta ya de una iglesia que no estudia la palabra del Señor. Basta ya de una iglesia que no pregunta. Porque si de pronto a veces tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestra incapacidad, preguntemos, consultemos. Pero basta ya de andar creyendo en pajaritos preñados. Usted puede tomar la decisión que quiera con respecto a la vacuna, pero no caigamos en el ignorante error de pensar que es la marca de la bestia, que si me vacuno, entonces, no, mi hermano, usted puede pensar lo que quiera la vacuna en términos médicos, científicos, pero en términos espirituales hay un panorama profético que se va a cumplir como el Señor dijo que se cumpliera, no como el primero se le ocurra que va a cumplirse. ¿Me explico? Y tenemos que tener esto muy en claro para todas las cosas que van a suceder, porque la iglesia tiene que ser consciente de lo que dice la palabra. El Señor dice en Jeremías: quiero que hagan esto. Si alguno de ustedes sabe de creerse algo, de gloriarse por algo, gloríese en esto, en conocerme y en entenderme. Porque hay gente que se sabe hasta los versículos, pero no entiende nada y no sirve. Y no soy yo, no son los pastores, no son los hermanos que saben, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu benevolencia. Tú eres bueno, Dios, y tu palabra se cumple, Señor. Tu palabra es verdad. Bendigo tu palabra, Señor. Bendigo tu palabra, Señor. Bendigo tu palabra que ha causado en nosotros un efecto de rompimiento adentro de nosotros, Señor. Bendigo tu palabra, Señor, que ha hecho de nosotros gente mejor, Dios. Bendigo tu palabra porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Una persona que tiene la palabra del Señor en su corazón no puede permanecer igual. Una persona que recibe la palabra del Señor tiene que tener un cambio en su vida, porque ella es viva, porque ella es cambiante, porque ella es la palabra de Dios. Y aunque haya gente torpe que la malinterprete, aunque haya gente torpe que la ignore, aunque haya gente inconsciente que hable mal de ella, la palabra de Dios no deja de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el arma, la espada del cristiano. El cristiano debe conocer la palabra de Dios y entenderla a través del Espíritu Santo. Padre, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que nosotros podamos saber, Dios, lo que dice tu palabra, pero lo entendamos y lo pongamos en práctica. Que nosotros podamos entenderlo, porque si lo entendemos, lo amamos, Señor. Y tú dices en tu palabra que quieres que te amemos con el alma, con el cuerpo, con el espíritu y con la mente, Señor. Yo bendigo a tu iglesia. Declaro una semana excelente, Señor. Y te pido que tú, Señor, te glorifiques en medio de nosotros y marques la diferencia, Dios, entre el que te cree y el que no te cree. Gracias, Jesús, porque no vamos a pasar por la tribulación. Gracias porque tú nos salvaste. Gracias porque tú nos redimiste. Gracias porque, Señor, tú vendrás en gloria y en poder, Señor, para rescatar a tu pueblo Israel, Señor. Pero vendrás como el relámpago en la noche, como el ladrón en la noche, para llevarte a tu iglesia, Señor. Te bendecimos, Dios, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.